La argumentación jurídica en el derecho penal mexicano, ética, lógica y solución de un caso concreto. La argumentación jurídica constituye uno de los pilares esenciales del derecho contemporáneo, pues permite justificar decisiones, interpretar normas y resolver conflictos mediante razones válidas y persuasivas. En el ámbito penal mexicano, su importancia es aún mayor, debido a que esta rama jurídica está en juego bienes fundamentales como la libertad, dignidad y seguridad de las personas. No basta con aplicar mecánicamente la ley, es necesario razonar jurídicamente, valorar pruebas, interpretar normas y actuar con criterios éticos. Justicia más allá de la ley. Se requiere razonamiento jurídico profundo y contextual, bajo criterios de lógica y sana crítica. El objetivo no es solo convencer al tribunal, sino alcanzar la justicia material y social. La aceptabilidad de las decisiones depende de la razonabilidad de los argumentos expuestos. Evolución del pensamiento. Desde Aristóteles, la retórica fue entendida como el arte de persuadir mediante argumentos racionales y adecuados al auditorio. Posteriormente, autores como Perelman desarrollaron la nueva retórica, destacando que en el derecho las decisiones deben justificarse, no solo con lógica formal, sino también con argumentos razonables y aceptables socialmente. De igual forma, la lógica jurídica exige evitar falacias, paralogismos y razonamientos arbitrarios. En este sentido, la argumentación jurídica no solo busca convencer, sino alcanzar justicia. El presente trabajo analizará la relevancia de argumentación jurídica en el derecho penal mexicano y planteará un caso concreto relacionado con la prisión preventiva oficiosa, proponiendo una solución basada en criterios jurídicos y éticos. El poder punitivo del Estado. El derecho penal representa la manifestación más severa del Estado, ya que puede restringir la libertad mediante penas o medidas cautelares. Por ello, toda decisión penal debe estar plenamente justificada. La lógica argumentativa jurídica implica analizar la estructura formal del razonamiento, la validez de premisas y conclusiones, la interpretación normativa y la valoración de pruebas. Reforma de 2008. El tránsito hacia el sistema penal acusatorio y oralidad. El derecho penal representa la manifestación más severa del poder del Estado, ya que puede restringir la libertad mediante penas o medidas cautelares. El protagonismo de la argumentación. Prevalencia de debate público y contradictorio sobre el expediente escrito. Operadores jurídicos, quienes son los jueces fiscales y defensores, obligados a la claridad oral. Transparencia entre un tribunal y las partes involucradas. Inmediatez y concentración de las pruebas bajo el escrutinio argumentativo. La tríada de la persuasión. Aristóteles sostenía que la persuasión se apoya en tres elementos, que son los lógicos, logos, razón, ethos, ético, credibilidad moral y pathos, sensibilidad frente al auditorio. En el derecho penal, estos elementos siguen vigentes. El logo exige pruebas y normas aplicables. El ethos demanda integridad del operador jurídico y el pathos permite comprender el impacto humano de cada decisión. Caso mexicano concreto, prisión preventiva oficiosa. El problema del artículo 19. Un problema actual del derecho mexicano es la aplicación de la prisión preventiva oficiosa prevista en el artículo 19 constitucional.
Esta figura obliga al juez a imponer prisión preventiva automática en ciertos delitos, sin analizar necesariamente la medida cautelar. Resulta indispensable en el caso concreto. Caso concreto: análisis de Juan N. por robo equiparado y libertad. Imaginemos el siguiente supuesto. Juan N., comerciante de 28 años de la Ciudad de México, es acusado de robo equiparado por transportar mercancía cuya procedencia no pudo acreditar inmediatamente. La Fiscalía solicita prisión preventiva oficiosa por tratarse de delito incluido en el catálogo constitucional. Juan tiene domicilio fijo, empleo estable, familia dependiente y carece de antecedentes penales. La defensa argumenta que puede enfrentar el proceso en libertad con otras medidas cautelares. Aquí surge un conflicto jurídico y ético. ¿Debe aplicarse automáticamente la prisión preventiva por mandato constitucional o debe privilegiarse la presunción de inocencia y la proporcionalidad? Conflicto ético y jurídico. Mandato literal. Aplicación automática de la previsión por estar incluida en el catálogo del artículo 19 o los principios superiores. Privilegiar la presunción de la inocencia, el debido proceso y la interpretación pro persona. Desde la lógica jurídica, la postura de imponer prisión automática presenta debilidades. Si bien existe una norma constitucional que prevé esa medida, también existen principios constitucionales y convencionales superiores como presunción de inocencia, derecho a la libertad personal, debido proceso, proporcionalidad, interpretación conforme a los derechos humanos. La Suprema Corte Mexicana y organismos internacionales han cuestionado la automaticidad de esta medida por vulnerar derechos fundamentales. Siguiendo a Perman, la decisión judicial no debe limitarse a una aplicación textual, sino buscar una solución razonable frente al auditorio jurídico y social. Una decisión justa requiere ponderar principios en conflicto y no solamente obedecer una regla literal. Asimismo, la importancia de distinguir la justificación interna y externa. La interna exige coherencia lógica entre premisas y conclusión. La externa exige compatibilidad con principios más amplios del sistema jurídico. En este caso, la justificación interna, si la ley prevé prisión preventiva, parecería procedente imponerla. La justificación externa, si la medida viola los derechos humanos y resulta innecesaria, no sería legítima. Por tanto, una resolución completa debe armonizar ambos planos. Criterios de análisis de medida cautelar, criterio de evaluación, postura de la Fiscalía y postura de la defensa. En criterio de la evaluación vemos que tiene como base normativa, presunción de inocencia y necesidad de cautela. Postura de la Fiscalía. Su base normativa sería el artículo 19, la presunción de la inocencia sería secundaria ante el delito y la necesidad de cautela sería presunta por ministerio de la ley, en tanto que la postura de la defensa sería el artículo 1 constitucional y tratados como base normativa, el pilar central e inviolable como presunción de inocencia, y la necesidad de cautela debe acreditarse bajo un riesgo real. Solución jurídica propuesta. Inaplicación de la autoridad por inconvencionalidad.
apertura de una audiencia de necesidad cautelar individualizada, evaluación de riesgos reales, fuga, obstaculización o peligro para víctimas, adopción de medidas menos lesivas para la dignidad humana de Juan N. Medidas proporcionales, firma periódica y garantía económica, prohibición de salir del país, resguardo domiciliario parcial, localizador electrónico. La ética de la virtud. El operador jurídico no solo debe conocer normas, sino actuar con prudencia, justicia, templanza y honestidad. Detrás del expediente existe una persona. Arangüés Sánchez vincula argumentación jurídica con ética de la virtud. El operador jurídico no solo debe de conocer normas, sino actuar con prudencia. En este caso, encarcelar automática a una persona pobre o vulnerable sin sentencia refleja un uso deshumanizado del derecho. La argumentación jurídica es indispensable en el derecho penal mexicano porque limita el poder punitivo del Estado y permite decisiones racionales, transparentes y justas. No basta citar normas, es necesario interpretarlas conforme a principios constitucionales, valorar pruebas, justificar cada resolución. El caso de la prisión preventiva oficiosa demuestra cómo una aplicación automática de la ley puede entrar en conflicto con derechos humanos fundamentales. Frente a ello, la mejor solución jurídica y ética consiste en analizar individualmente cada caso y aplicar medidas proporcionales. La justicia no surge de la rigidez normativa, sino del equilibrio entre ley, razón y dignidad humana. Por ello, el futuro del derecho mexicano depende de operadores capaces de argumentar con lógica y persuadir con honestidad y decidir con ética. Conclusión: la justicia no surge de la rigidez normativa, sino del equilibrio entre ley, razón y dignidad. Muchas gracias.